dozen, release carrots. Oh my baby, got me staring at you. So I'm crazy. Won't you bend that back for me? We won't stop. Got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, lip locking, but you, I know it, you know it. We make it. So I'm crazy. Oh my baby, got me staring at you. So I'm crazy. Won't you bend that back for me? We won't stop. Got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, lip locking, but you, I know it, you know it, we make it.
Muy buenos días, señoras y señores, y sean todos muy bienvenidos a este programa que hacemos con mucho cariño, con mucho amor, llamado Libertad en Serio. Todo esto gracias a Radio Zona X, que nos permite ocupar sus dependencias desde las 11 de la mañana a las 12 de la tarde. Recuerda que estamos todos los martes a la misma hora trabajando todo lo que a ti te gusta, la actualidad, la política y evidentemente la polémica. Y hoy día, sobre todo, vamos a tener muchísima polémica, porque hoy día tenemos presupuestado un debate entre dos personas tremendas en sus áreas. Todo con un tema, la crisis en Venezuela. Pero primero, vamos a presentar a las personas que van a estar con nosotros el día de hoy. Primero voy a presentar aquí a Álvaro Concha, quien es microempresario y director de los medios de comunicación Corrupción Chile y Crónica Chile. Tengo acá a Juan Cristóbal Demian, quien es cientista político. Y por acá, en la esquina, tenemos a Dani Ramírez, ex dirigente estudiantil y ex preso político en Venezuela. Estamos esperando por mientras a Jean Flores, cientista político y presidente regional del Partido Comunes del Frente Amplio. Ambos dos, los últimos que mencioné, van a estar en un álgido debate sobre la crisis en Venezuela. El amigo Jean Flores todavía no llega, pero esperamos que llegue después de la tanda comercial, así que te estamos esperando, Jean. Pues bien, entonces vamos a empezar con el programa de hoy porque se vienen unos temas bien, pero bien sabrosos. Algunos que marcaron la semana pasada, esta semana y evidentemente la jornada internacional. El primero que vamos a conversar, amigos y amigas, es: se aprobó en la Cámara de Diputados la reforma a la ley de adopción en Chile. Y José Antonio Neme fue funado en redes sociales por su opinión acerca de la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Tenemos una gráfica por ahí que nuestro amigo controlador Fakir nos va a poner en pantalla para que entremos en contexto. Pero primero vamos a preguntarle la opinión, valga la redundancia, al experto en política de nuestra mesa, Juan Cristóbal Demian. Muchas gracias, Nicolás. Muy buenos días a todos. Mira, sobre este tema, antes de entrar en la polémica de lo que le pasó a José Antonio Neme, que es bastante llamativo, quisiera, digamos, hacer alguna mención sobre el debate que se gestó, digamos, desde dos posturas, al parecer irreconciliables, sobre este tema. Un punto de vista más conservador y un punto de vista, digamos, que está a favor, digamos, de liberalizar la adopción por parte de personas del mismo sexo. Creo que en ambos lados ha habido, digamos, falta, digamos, al debate, faltas argumentativas fuertes. Quiero partir un poco con el sector conservador. Yo creo que se les ha metido, yo tengo muchos amigos conservadores, digamos, pero se ha metido un concepto argumentativo que yo encuentro que no ha sido el correcto para defender su postura, que este supuesto argumento de que los niños tienen derecho a un padre y una madre. Yo no sé a quién se le ocurrió, digamos, este concepto, pero el problema que tiene es que cae en la misma lógica discursiva que tanto ataca a la izquierda, que es el concepto de derecho. Es la malversación del concepto de derecho. El concepto de derecho aplicado a padre y una madre es, digamos, me parece que algo que se escapa de cualquier realidad, atisbo de realidad tangible. Un derecho se supone que se lo exiges a un árbitro superior. Lo que estaríamos diciendo entonces es que el Estado, si no tienen un padre o una madre, el Estado debería dárselos, ¿no? Mira, te doy un ejemplo súper claro para decir que esto no tiene mucho sentido en la realidad. Yo mismo, o sea, no tengo ningún empacho en comentarles que yo soy hijo de madre soltera. Entonces yo no tuve, digamos, ningún árbitro al cual exigirle mi derecho a un padre. Ahora, eso no quita que el concepto que ellos podrían estar empleando, digamos, de una forma errónea, sea que sea un ideal, un padre y una madre, que cambia totalmente la forma en que tú argumentas ese punto. Pero de decir como un derecho y atacar desde ese lado, me parece politológicamente incorrecto, al menos. Y por el otro lado, creo que también se está dando mucho énfasis a lo que es el proyecto de crear una familia por parte de parejas, independientes sean homosexuales, heterosexuales, estériles, etcétera. Yo creo que el fenómeno de la adopción como fenómeno está abocada a lo que tiene que ser una solución para un niño que por motivos X está en abandono. Ese es el foco principal. Independiente de quién
tenga un proyecto sobre adoptarlo, me parece que esa es la parte secundaria del asunto. La primera prioridad es que la adopción viene a ser un reemplazo a la familia original que ese niño debería haber tenido, que ya no la tiene, y esa es la solución que se debe buscar. Por ende, me parece que enfocar hacia el lado, digamos, del proyecto de vida de los adultos, me parece, digamos, que incurre en faltas también de una especie de populismo en este sentido, vamos a liberalizar ciertas cosas porque un proyecto de igualdad ante la ley y todo eso. Sí, igualdad ante la ley sí, pero hay que tener en consideración ese aspecto. ¿De dónde vendría este recurso populista, Demian? Mira, yo creo, bueno, ahí entraríamos, si quieren, en otro programa podríamos hablar largamente de dónde viene los componentes que han llevado a la tergiversación de lo que es el sexo, el género y todas esas cosas. Pero no sé si alcanza para este programa, porque quiero llegar a la parte de José Antonio Neme, porque él presenta un antecedente que es bien interesante, que es un argumento que, si bien desde un mundo político muy distinto los dos personajes, me recuerda mucho a lo que expresa Milo Yiannopoulos, este activista homosexual de derecha que en Estados Unidos apoyó a Donald Trump, y un personaje muy polémico, que en su libro Dangerous, que no sé si estará en español, pero si pueden adquirirlo sería interesante que vean este argumento. Él también toca el tema de por qué él considera que no es idóneo, no es lo ideal. Estamos hablando de derecho y de por qué no es tan idóneo desde su perspectiva como homosexual que ellos adopten. Él lo explica, digamos, por el punto de vista de la causa de su propia homosexualidad y de la de varios y de otros, digamos, otras personas homosexuales, que tiene que ver con traumas de infancia, con él expresa en su libro la propia violación que él sufrió, que él dice: ok, estoy asumido, soy gay, me gustan los hombres, lo disfruto, ok, listo, soy feliz, pero si hubiera tenido la opción de evitarlo, lo habría hecho. Y eso es súper fuerte. Me parece que las declaraciones de José Antonio Neme, por la cual fue lapidado porque el lobby LGBT es muy violento con los homosexuales que se salen de su propia agenda, como el caso de José Antonio. Y él también toca desde ese punto de vista. Él toca el mismo tema de la salud mental, de la idoneidad, y volvemos al fenómeno principal de la adopción, que la idoneidad es para el niño en ese sentido. Y eso me parece muy interesante que veamos el caso de lo que le pasó a José Antonio Neme desde el punto de vista de cómo una persona que es parte de una supuesta comunidad, expresa una opinión que no va con una agenda, digamos, politizada de esa comunidad o de ciertos sectores de esa comunidad, y es inmediatamente atacado y destruido por ello. O sea, no vemos ninguna piedad con eso. Y le ha pasado a muchas personas que son del mundo afroamericano, que han apoyado, no sé, a Donald Trump, a Jair Bolsonaro, o acá en Chile, muchas personas de la Araucanía que son pro integración con el mercado chileno. En resumen, fue víctima de la policía del pensamiento. Exactamente, muy bien dicho, Álvaro. Eso es lo que le pasó a José Antonio Neme, y me parece súper que hay que verlo, hay que ver ese fenómeno ahí y ponerle atención. Álvaro, esto es un poco como lo que pasa con ciertos activistas feministas que dicen que si no apoyas el feminismo siendo mujer, estás en contra de las mujeres. Claro, es algo similar. Yo creo que, bueno, el efecto que ocurrió después de las declaraciones de José Antonio Neme, que si bien también, si tú te das cuenta, no fueron unas declaraciones completamente opositoras. Él se mostró favorable a la adopción homoparental, a la adopción por parte de pareja gay. Yo también estoy muy de acuerdo con eso. Sin embargo, él dijo ciertos puntos que deberían considerarse a la hora. Entonces, bastó simplemente eso, siendo que él está a favor para que la policía del pensamiento, digamos, de su sector político, lo atacara, pero de una forma brutal, y ya a considerarlo. Lo mismo que pasó con Alberto Plaza en su momento. O sea, Alberto Plaza tuvo una opinión disidente a la izquierda tradicional, siendo que él fue una persona que luchó contra la dictadura de Pinochet, una persona que nunca fue, digamos, de derecha, una persona que fue de centro izquierda. Algo similar. José Antonio Neme también tiene un domicilio político claro. Entonces,
ahí uno ve automáticamente la intolerancia que existe de este sector y esa policía del pensamiento, básicamente, que te inhibe o que inhibe a la gente de su propio sector a expresar opiniones. Imagínate qué pasará con la persona que piensa totalmente distinta. ¿Qué harían con un José Antonio Kast, por ejemplo, esa gente? Entonces hay que tener ojo con eso. Y también estoy de acuerdo con el análisis que hace Juan Cristóbal Demian, la opinión que se generó la polarización del discurso respecto al tema de adopción no se enfocaba en lo que nosotros buscamos. Actualmente tenemos una gran cantidad de niños abandonados que todos los días los abusan, los violan, mueren niños en hogares del Sename, y en el foco no está ahí. Siento que con la nueva ley, estuve leyendo la ley y sí, se flexibiliza un poco el trámite de la adopción, porque eso era el principal problema, se flexibiliza un poco, y también obviamente con el tema de que las parejas ahora homoparentales puedan adoptar, pero es mínimo el avance, digamos, y no es el foco que se hace. Lo ideal es que fuera el foco en que nosotros tengamos que flexibilizar la ley de adopciones para que no haya más niños de hogares del Sename y estos niños se den en adopción. Y que yo soy de la idea de que haya un estándar ético sin importar condición sexual, pero que sí importe condición económica y psicológica de las personas, y ni siquiera también soy más abierto en este punto, no necesariamente tiene que ser una pareja, como Juan Cristóbal, por ejemplo, fue criado con su pura mamá. Yo después de los 13 años fui criado con mi puro papá. Eso no significa que uno no tiene una familia, o sea, el ideal conservador es padre y madre. Y pueden haber ciertos estudios, evidentemente, que demuestren que probablemente un niño criado dentro de un hogar entre dos parejas del distinto sexo, pueden haber muchos estudios al respecto que digan que esa pareja es como ideal porque de carácter formativo, los niños tienen mejores valores, no sé. Pueden haber muchos ejemplos, pero eso no quita de que con las otras parejas pueda haber ciertas excepciones a la regla, digamos. Entonces, no podemos prohibir por ley que otras parejas puedan entrar también, o quitarles, digamos, esa posibilidad, por último, de postular a que puedan ser el día de mañana futuros padres de algún niño que fue abandonado. Porque al final el niño, el que necesita, esta persona le va a dar un hogar, ¿me entienden? Como por ley aplicar algo que ellos no puedan, siendo que ellos están dando todo su, digamos, su disposición para darle una crianza a un hijo, a mí me parece feo, por decirlo de manera suave. No sé si Dani le gustaría agregar algo al respecto sobre la discusión. De hecho, le iba a preguntar si estaba a favor de todo esto, de la reforma, si estaba a favor Dani de la fue adopción diputado homoparental. de la Democracia Cristiana de Venezuela, ¿verdad? Sí. Pues yo trato siempre de ser muy respetuoso respecto a la política interna de Chile, pues yo soy una persona invitada en este país, he recibido muchísimo apoyo y cariño de los chilenos y del Estado chileno, y de verdad que a veces uno trata de no opinar mucho, No, pero ponete en el caso que la discusión fuera en tu pero país. vivo en este país, no hay problema. y tengo a mis hijos en este país. Yo soy una persona que desde que tengo uso de razón me enseñaron que el núcleo y la célula fundamental de la sociedad y la manera única para poder preservar nuestra especie, nuestra raza humana en el planeta, es la familia, y la familia compuesta por hombre y mujer. Yo creo absolutamente en eso, no hay manera de que alguien me haga pensar diferente. Lo que me molesta de estas cosas, de estas leyes, es que minorías pretendan imponer sus formas de vida como minorías al resto de las grandes mayorías. Las grandes mayorías somos gente creyente, cristiana, que creemos en la familia, que estructuramos un hogar con padre, madre e hijos, y entonces algunas minorías que decidieron adoptar una forma de vida pretenden que su forma de vida sea impuesta por ley a las grandes mayorías, y esa es mi gran molestia. Igual que no solamente ni siquiera en ley, sino también en avasallar el tema comunicacional y mediático de los espacios públicos. Hay programas de televisión que de verdad que yo quiero educar a mis hijos bajo ese concepto de la familia, y inmediatamente esos programas invaden mi hogar, invaden mi televisión, invaden mi tiempo de recreación. Voy en las calles, imágenes publicitarias que inclinan y orientan a los niños hacia esa tendencia de forma de vida. Y yo digo, oye, pero ¿dónde está mi derecho entonces? En resumen, tú haces una crítica a los lobbies. Sí, y lo más nefasto de esto, lo más nefasto es el populismo. O sea, el populismo es el centro de acción de todas estas leyes, de todas estas cosas. Pretender los populistas utilizar a estas minorías e impulsar leyes y transformar las sociedades en función de esta minoría solo por sus votos es lo más asqueante que puede haber en la política. De hecho, quería comentarte, Dani, que tú también me comentes tu visión al respecto. Sobre este tema es muy interesante
que en países como Chile o como Estados Unidos, que han tenido, digamos, un progreso económico en ciertos aspectos, países donde el socialismo no ha tenido el avance que tuvo, como en Cuba o Venezuela, la izquierda política tiene el dominio ideológico total por ejemplo, de las minorías sexuales, por ejemplo, el lobby LGBT y todo eso. Pero como tú bien sabrás o podrás comentar, en otros países, que por ejemplo en Cuba, la visión de la homosexualidad es totalmente distinta. Esos mismos sectores políticos, digamos, de izquierda, que son las mismas cabezas, son los mismos financistas, son las mismas líneas jerárquicas, en un país los sacan a la calle. Esta las semana marchas. reprimieron a una marcha homosexual en Cuba. Claro. Dice mucho. Y en otros países, o sea, originalmente la izquierda clásica del siglo XX decía que la homosexualidad era un vicio burgués y que por ende tenían que ser también penalizados y eliminados. Claro, porque esas son las grandes contradicciones y la gran hipocresía, además. Es como el tema de Venezuela, o sea, la libertad, la vida es buena para su gente, para sus partidarios, para sus militantes, pero para el resto de los seres humanos no sirve, o sea, entonces es así como esa hipocresía manipula de acuerdo a la condición y al momento. Es el populismo criminal, el populismo malintencionado, el que usa a las minorías. Yo soy respetuoso totalmente de las personas que decidieron adoptar una forma de vida. Tengo grandes amigos a quienes quiero mucho que decidieron tener relaciones con las personas de su mismo sexo, y eso lo respeto plenamente. O sea, yo soy totalmente respetuoso de eso, pero yo también espero que ellos respeten mi decisión de ser heterosexual y de criar y formar a mis hijos dentro de la cultura de la familia, dentro de la cultura occidental del cristianismo. Entonces, cuando mis hijos salgo a la calle con ellos y en el metro veo dos tipos besándose, o cuando salgo a la calle con mis hijos me pone una publicidad gigantesca en el metro de dos tipos casi que se dan un beso de una bebida por ahí que hay, entonces yo digo, oye, pero ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué me quieren invadir mi espacio y mi derecho de educar a mis hijos bajo los conceptos que yo entiendo son los mejores? Entonces, es el tema de ser plenamente respetuoso, no solamente con los que adoptan una forma de vida, pero también con los que las grandes mayorías decidimos vivir y preservar nuestra especie dentro del esquema natural del ser humano. Yo, si es que puedo meterme en tu conversación, yo creo que deberíamos estar haciendo desde ya una distinción entre cosas que son bastante diferentes. Una es la persona homosexual normal, que no está politizada, y otra cosa es la persona que es derechamente activista del LGBTI. Todo esto enmarcado en digamos, por así decirlo, este piso que estamos viviendo actualmente, que es la ideología progresista. Yo la verdad es que tengo amigos que son homosexuales, tengo muchos amigos que son homosexuales, soy totalmente abierto a estas cosas, y que no necesariamente son activistas LGBTI, que jamás en la vida van a querer meterse en tu vida. El gran tema aquí, y tomando lo que tú me estás diciendo de, por ejemplo, cuando sales a la calle, cuando ves cierta pauta publicitaria y toda la cosa, responden los medios de comunicación y también la industria del mass media, responden a esta gran ideología imperante que está actualmente pegando en todas partes, que es el progresismo, pero no es culpa de los homosexuales de por sí. Sí podríamos endosarle, o yo al menos le podría endosar algo de culpa a los que son realmente activistas, y los activistas se notan, o sea, se nota cuando van a las marchas, se nota en sus redes sociales cómo se comportan, y eso dista mucho de una persona normal, una persona, digamos, homosexual normal que no esté politizada, porque de verdad, o sea, yo tengo amigos que me dicen que no están ni ahí con la política, se asquean con la política, y para ellos lo único más importante en la vida en este instante es poder salir a la calle sin que un grupo de descerebrados imbéciles, por creer que la calle es suya o porque creer que barrer a otras personas que piensan diferente o que actúan diferente a ellos es normal, los estén asediando constantemente o los estén amenazando. Diciendo eso también, me encantaría agregar que con respecto al tema de la reforma de la ley, me molesta bastante también el tema que tú dices, y bueno, que yo creo que estamos todos acá de acuerdo con eso, y en la casa quizá nos puedan secundar un poco, en que el foco que se le está dando a la conversación en este instante sobre la adopción no es el mejor. O sea, Álvaro ya lo dijo, nosotros deberíamos estar conversando en este instante sobre cuáles son las capacidades, cuáles son digamos,
la idoneidad de las personas que van a adoptar, pero desde el punto de vista económico y psicológico, que es lo que al final le hace bien al niño. Exacto. Y lo que estamos haciendo en este instante es centrar el debate en que no, es que son homosexuales, en que no son homosexuales, cuando, oye, me voy a unir al club de las personas que solamente tuvimos una figura, digamos, monoparental en la familia. Yo me crié con mi madre, no soy desviado, no soy nada, nada por el estilo. Es un fenómeno muy chileno, ojo. Sí. O sea, Chile tiene una larga tradición, digamos, muchos sociólogos, antropólogos han trabajado ese tema del en Chile es un país de guachos, en el sentido de que acá somos uno de los campeones, yo creo, en América Latina de ausencia de figura Sí, paterna. no, o sea, entonces yo no tengo ningún problema conmigo mismo en este instante. Bueno, todos tenemos problemas emocionales, psicológicos que podemos solucionarlos con un terapeuta, evidentemente, pero no tengo problemas por no haber tenido padre en la familia. De hecho, a mi padre lo conocí recién a los 15 años. Pero este tema de centrar el tema solamente en parejas homosexuales, o sea, a mí de verdad me gustaría que estuviésemos como sociedad conversando cómo diablos desmantelamos el Sename, que es un antro de favores políticos donde los niños son abusados, donde son violados, donde son muertos, son asesinados, porque esa es la palabra, que realmente es un asco para nuestra democracia que todavía siga en pie. ¿Ya? Entonces creo que de verdad, o sea, tenemos que hacer la distinción, volviendo a lo mismo, tenemos que hacer la distinción entre estas dos personas, porque al final del día no todos son los que están en el marco del progresismo, y todos podemos tener al menos esa capacidad de poder sacarnos las gafas de la ideología y poder ver la realidad tal como es. Bueno, yo quiero hacer una diferencia respecto a todo lo que hemos conversado, porque igual tengo una posición un poco distinta a la que se ha comentado al respecto acá. Si bien estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionaba Dani y con lo que mencionaba Juan Cristóbal, existe efectivamente un lobby por parte de la izquierda de presión para este tipo de temas, Sí. pero eso no quita que el Estado deba impedir que ciertas parejas, por solamente tener una condición sexual distinta, poder postular debido, o sea, de acuerdo a la misma legislación, con el mismo estándar ético, para que eventualmente puedan adoptar un niño. Actualmente en Chile existen parejas homoparentales. Actualmente un soltero en Chile puede adoptar y ese soltero puede tener una pareja homoparental. Existen. En Chile existen muchos casos. Y tampoco hay ningún estudio fidedigno, digámoslo así, porque todos estos estudios que yo al menos he visto, me han llegado cientos de estudios, todos tienen su sesgo. Si no es por parte de un lobby LGTBI, si no es por parte de un lobby cristiano. Entonces a mí me molesta un poco que esta discusión, lo que comentamos, esta discusión está en dos polos muy opuestos, pero digámoslo, vamos al fondo de lo que se trata. Yo estoy muy de acuerdo en ese punto, que es donde ponemos el foco, en que necesitamos sacar a los niños de los hogares del Sename. Esto a como de lugar, porque en el hogar que esté va a estar mejor de todas maneras. Pero Sí, también- no sé, de hecho, yo he pensado... sí. No, yo he pensado bastante esto, y creo que en vez de estarnos centrando en golpear a las personas que son homosexuales, digamos, argumentativamente o desde nuestras opiniones, yo creo que deberíamos estar golpeando al progresismo, que es realmente el piso por donde se mueven todos estos lobbies, etcétera, y bueno, permean a los medios de comunicación, al más media, y después tenemos todo lo que tenemos que algunas personas No, y yo molestan. también haría sí, no estamos hablando de golpear, pero también haría una crítica dura al conservadurismo duro para argumentar bueno, respecto a la evidentemente, Biblia. esos son dos polos, al Porque final. los argumentos, si ustedes vieron el debate respecto a la adopción homoparental, los argumentos que se daban en la Cámara de Diputados por esta bancada evangélica compuesta por el senador Durán, los chicos de RN, no recuerdo exactamente los otros nombres, el diputado que es de... No, me imagino que Urriticochea, Schalper, todo eso. No. Sí, pero la bancada angélica me refiero. Los argumentos expuestos en el debate de adopción eran muy similares más o menos a los argumentos que se utilizaban hace 15 años para prohibir la ley de divorcio. Digamos que Chile fue uno de los últimos países en tener ley de divorcio en el mundo. Entonces, después de 15 años nosotros vemos esos videos y nos da risa. Entonces yo creo que hay que tener un poco más de solidez intelectual para debatir este tipo de cosas. O sea, argumentar al menos, está bien, yo respeto tu posición religiosa, pero no todos son cristianos. Yo soy cristiano, pero sí estoy a favor de que las parejas puedan postular al menos. Sí, hay marcos. Yo creo que los principios, los valores éticos de la humanidad, lo que nos ha llevado a que la humanidad hoy exista todavía sobre el planeta y no nos hayamos destruido unos a otros la raza humana no haya desaparecido, es porque hay un marco de principios y valores que durante toda la vida ha existido. Y yo creo que es hasta donde nosotros flexibilizamos ese marco de principios y valores. Claro. Porque igual han existido siempre los homosexuales. Pero toda la vida. Claro. Entonces, yo es creo que imponer a la sociedad. O sea, es la sociedad y la esencia de la familia y la esencia de la existencia del hombre sobre la tierra, hasta dónde podemos llevar la flexibilidad de entender ciertas cosas. Por lo menos, yo veía en días pasados una publicidad de una de estas marchas de LGTB que
había una gente claramente alusiva, vestida de la manera que se visten, con unas pancartas que decían que el amor no tenía edad. Eso defendiendo la pedofilia. O sea, diciendo que los hombres Creo que adultos... eso era fake, creo. Sí, una cosa tengo- rara ahí, estoy seguro, enferma. pero creo que era fake. Sí. Entonces, defendiendo la pedofilia. No, Entonces, ese era un... A ver, yo he escuchado el argumento del amor no tiene edad, eso obviamente se puede... entonces, eso es asqueante. O sea, hay además. grupos que están a favor de eso. Bueno, Demian puede hablar Pero un poco eso más es de una enfermedad. O sea, No, eso es un enfermo mental el es que criticable. promueve y defienda eso. No, es que Claro, no. claro, o sea, no. ¿en qué parte? Totalmente Si la criticable. pedofilia en la legislación mundial es un delito, ¿por qué tú entonces pretendes ahora, porque a ti eres un enfermo mental, eres un loco de carretera, entonces habrá que crear una ley para que los pedófilos puedan violar a los niños? Y entonces, porque él tiene derecho a que su inclinación sexual y su deseo por los niños sea una ley. No, y Entonces, de hecho es hay- hasta dónde la sociedad y el espíritu humano, nuestra esencia como seres humanos, nuestra capacidad de lógica puede permitir que el entorno social, nuestros estados, nuestras repúblicas se moldeen a esas deformaciones o a esas desviaciones de la conducta. Yo Mira, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, por ejemplo, Algo después de Mian. hay que poner el tope. Sí, efectivamente tiene totalmente la razón Dani. O sea, la pedofilia es una cuestión inaceptable y aborrecible desde todo punto de vista. Yo creo que debe existir un marco valórico donde permitamos que las parejas homosexuales puedan vivir libremente, las parejas heterosexuales puedan vivir libremente, pero a los niños no los toquemos. Eso es lo que quiero decir. Sí, me parece, comparto lo que dice Álvaro plenamente y me parece muy importante lo que nos comenta Dani, porque últimamente, y esto es un tema que es bueno que lo hablemos, que es bueno que se hable ahora sin tabú en ese sentido, porque ya se está empezando a dar esta especie de separación entre una supuesta pedofilia y pederastía, que los pedófilos solamente piensan y los pederastas son los que ejecutan. Entonces los pedófilos están bien porque solo piensan y los pederastas son los malos. Me parece que ese argumento, si lo dejamos pasar ahora, estamos sonados. Porque en verdad esa separación que me parece bastante artificial, la verdad que nos lleva a decir, no, si está bien que lo piense, está bien que eso es válido, eso es una forma de amar y todo eso, pero no lo haga. Eso es ridículo, porque esa gente igual va a tener una forma de expresarlo en la clandestinidad, consumiendo pornografía infantil, que también, es uno de los mercados más horrendos que puede existir. Entonces, no empecemos con esta normalización, comillas, de decir que no, es otra opción sexual. Por favor, eso punto uno. Yo creo que eso está bien como para la academia, un investigador, quizá trabajar eso, pero ya empezar a conversar sobre separarlo, ya a mí me parece... Y con afanes políticos. Sí, no es el camino, amigos, no es el camino, no hagamos eso, en serio, no lleguemos hasta el eso. lobby, ahora si me permiten dar un poco la lata politológica, el lobby LGBT va a empezar a pasar a la historia a favor del famoso lobby queer, que es algo muy distinto. ¿Qué quiere decir esto? El discurso está mutando hacia la eliminación de las diferencias sexuales y diferencias etarias, digamos, el amor libre como si fuéramos un montón de materia nomás. Cualquier persona, cualquier se cosa hablan me de cuerpos, sirve. no de seres humanos. Cuerpos, no, exactamente, corporalidades y todo ese discurso que tiene que ver con el posmodernismo y todo eso nos lleva a que estas ideas que vienen desde cierta ideología sí tienen una intención de subvertir, como bien nos mencionaba Dani, este orden ético que hemos tenido por años, por siglos, por milenios como civilización. Sí intentan subvertirlo y ellos están hay grupos que intentan subvertirlo de forma consciente y premeditada, porque están en contra de este orden que tenemos, este orden moral, este orden ético que nos lleva, porque ese orden moral, este orden ético también es nuestro orden político y también es nuestro orden económico y nuestro orden jurídico, etcétera. Entonces, si dan vuelta a todo, dan vuelta también el orden político, el orden económico, el orden jurídico, etcétera. Es lo mismo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, con la normalización de la subversión de nuestros valores.
Pues bien, señores, para terminar el tema vamos a leer un poquito de los comentarios que tenemos acá, porque están bastante interesantes. Orlando Armijo nos dice que no le molesta que un hombre se autoperciba como mujer, lo que le molesta es que el Estado nos obligue, en este caso, a que lo tengamos que autopercibir de esa manera, o percibir de esa manera, que es un poco lo que se busca con estas leyes de odio, que de repente como que salen a la palestra desde grupos como el Frente Amplio o el Partido Comunista. Siempre son los mismos grupos, no es que tengamos no es que lo estigmaticemos, no, esto es... son hechos. De ahí Jaime Antonio Muñoz nos dice: esta tendencia a normalizar todo nos va a llevar a la larga a permitir cosas que jamás hubiésemos pensado hace algunos años atrás. No tengo problemas con las minorías o tendencias, pero ya es una normalidad pensar y hablar en todos lados de que es una sexualidad más. Después hay muchos comentarios felicitándonos. Muchas gracias por estar con nosotros en la sintonía. Muchas gracias por comentar también. Un saludo a Carmen Violeta, a Carlos Robledo, que estuvo con nosotros la semana pasada. Me imagino que la próxima semana va a estar con nosotros. Un placer tener a Carlos con nosotros. A Cecilia Retamales, que nos felicita porque no estamos simplemente atacándonos entre nosotros, sino que estamos teniendo un debate sano y serio en este instante. A pesar de las diferencias. Sí, diferencias siempre pueden haber. El tema es llegar a consenso. Y de ahí, bueno, felicitar a Samuel Díaz, a Juana Trujillo, a Christopher, que también estuvo en el programa durante varias ocasiones. Y bueno, muchas gracias por estar presentes. Y ahora, esperando a que llegue nuestro próximo panelista, nos vamos a ir a un pequeño comercial de nuestros anunciantes. ¿Estás en busca de generar lucas extras? Tenemos a los mejores proveedores del país. Damos una cordial bienvenida a Mundo Calzado, la mejor variedad en productos de la más alta calidad y con precios especiales para emprender por internet, compañeros de trabajo o amigos. No pierdas tiempo y haz tu pedido directo al 569 36 73 40 28. Síguelos en sus redes sociales, en Facebook Mundo Calzado o en Instagram Mundo Calzado-2019 o también en su web www.mundocalzado.cl. Muchas gracias a nuestros anunciantes que hacen posible que nosotros podamos estar en esta radio. Y amigos y amigas, lamentablemente no vamos a tener hoy día el Tribunal Libertario, pero no se preocupen porque la próxima semana va a volver. Y ahora, lamentablemente, de nuevo les tengo que dar otra mala noticia, pero voy a dejar como anunciante a la persona que estuvo responsable en traer a esta persona, a quien tengo a mi lado, a Álvaro Concha. Así que antes de pasar al tema sobre la crisis en Venezuela, Álvaro nos tiene que decir algo. Bueno, nosotros teníamos preparado para el día de hoy una conversación. Quiero hacer la diferencia, así que Nicolás dijo debate, no era un debate distinto, pero era una conversación sana entre dos posiciones totalmente opuestas respecto a lo que pasa en Venezuela. Como primer invitado tenemos a Dani, que Dani está acá, llegó a la hora, opinando acá con toda autoridad y súper responsable. Y por otro lado tenemos a Ian Flores, que era un dirigente del Frente Amplio, que si no lo llamo a última hora no me avisa nada. Bueno, yo simplemente voy a mencionar lo que él me dijo, tuvo urgencia, pero yo considero que si uno se compromete a algo, tiene que ser responsable y tiene que al menos dar una cierta excusa del motivo por qué no va a poder venir o avisar con anticipación. Así que yo voy a ser súper claro al respecto. Yo creo que el tipo se cagó entero. Así de simple, ¿no? Voy a ser súper duro. Eso. No, así de duro. Yo creo que el tipo, como se le dice en Chile, se le hizo porque quizás vio que acá estaba Dani, quizás vio panelistas también con una postura distinta a la de él. Nosotros queríamos simplemente conversar con respeto. Ya el respeto se perdió, pero nosotros queríamos... No, tú hiciste que se perdiera. Yo hice que se perdiera, me hago responsable de mis dichos, no tengo problemas con eso. Yo la verdad, como les digo, la intención nuestra era simplemente lo mismo que hemos hecho acá, hacer preguntas sobre cuál era su posición respecto a ciertos temas, derechos humanos, el tema que pasa en Venezuela, la crisis económica, el supuesto bloqueo de Estados Unidos, no sé, conversar sobre ese tema, pero esta persona no fue capaz de contactarse previamente con nosotros ni con la radio para dar las excusas correspondientes o simplemente por último avisar con anticipación para poder nosotros conseguir o haber contactado con otros invitados porque hay mucha más gente que quería participar también. Entonces, lo siento mucho, pero esas son mis palabras para este personaje del Frente Amplio. Yo creo que es un cobarde y la cobardía que demuestra la izquierda en Chile en general, ¿no? Bueno, amigos, si alguno de ustedes que está en la transmisión con nosotros nos ha estado viendo desde el principio, me imagino que se van a dar cuenta que nosotros hemos tenido un debate súper sano. Tenemos
con posturas un poco contrapuestas, podemos tener nuestras diferencias entre las personas que estamos acá, pero todos nos estamos tratando de la mejor manera y estamos haciendo un muy buen programa. Así que para las personas que son de ese sector político que representaba el señor Flores, amigos, ustedes están totalmente invitados a participar siempre. Nosotros no los vamos a atacar, ni tampoco nos lo vamos a comer con zapatos, al menos no era mi intención. No, yo lo dijimos, yo lo invité a él a una conversación, así mismo como invité a Dani, y era simplemente una conversación, preguntar sobre el tema de la crisis en Venezuela, no era un debate, es una simple entrevista para conocer la posición de él como dirigente de un movimiento político. Entonces, es obvio, si para qué está en un movimiento político si no es capaz de aceptar preguntas que toda la ciudadanía en algún momento se lo puede hacer. El tipo el día de mañana puede ser candidato. Entonces, bueno, ya yo di mis palabras. Bueno, amigos míos, entonces salgamos de ese mal momento y vamos a lo entretenido y a lo bueno. Bueno, no es tan entretenido para las personas que lo están sufriendo lamentablemente, pero conversemos sobre la crisis en Venezuela. Ustedes nos pueden comentar a través de la transmisión en Facebook, la cual están siguiendo evidentemente. Vamos a estar leyendo sus mensajes y dejamos abierto al debate en este instante, a la polémica, a la conversación. Dani, cuéntanos, por favor, porque, bueno, tú eras la persona que venía acá finalmente. Cuéntanos cómo es que vives la crisis en Venezuela estando en Chile, observándola, redes sociales, etcétera. Sí, bueno, no, la vivo permanentemente porque toda mi familia está en Venezuela, mi madre, mis hermanos, mis sobrinos. A Dios gracias pude sacar a mi esposa y a mis 2 hijos a Chile. Yo tuve que salir primero huyendo de una orden de captura que se iba a convertir en una dada de baja, producto de la instrucción que tenía el régimen contra mis captores, que simularan una resistencia al arresto y darme de baja, porque me convertí durante todos estos años de vida en un factor que él era inconveniente al régimen. Yo fui el primer dirigente estudiantil preso político de la dictadura. Yo estuve preso del año 2003 a 2005 por rebelión civil, delito exclusivamente político. En esos 2 años viví en una prisión de suma peligrosidad, con presos, con asesinos, me intentaron matar en varias oportunidades. Bueno, estuve en una situación bastante difícil. Afortunadamente era mucho más joven, venía de ser dirigente estudiantil, tenía una gallardía que me ayudó a sobrevivir. Esa gallardía aún la mantengo, ojo, no que la he perdido, ¿no? No, se nota. Sobrevivo. Se notó con Francisco Vidal la semana pasada. Por eso sobrevivo los embates de todos estos temas. Pero bueno, ya evidentemente yo no soy una persona de guerra, yo nunca he usado armas en mi vida, no sé cómo utilizar un arma, nunca la he tenido en mis manos. Deberías. Y ya al punto de asesinarme en Venezuela, por mis ideas, por mi lucha y por mi verbo, pues tuve que salir huyendo del país. Estoy acá en calidad de solicitante de refugio. Agradezco a Chile y a todas las personas que me han recibido. He conocido en Chile lo que es lo excelso de la bondad humana, de la solidaridad, y es un agradecimiento que toda mi vida, el resto de mi vida llevaré conmigo, y lo diré en todas partes del mundo donde vaya, porque este ha sido un país maravilloso y noble. Tengo que agradecer también al Estado chileno, a sus instituciones, que han abierto sus puertas, que han mejorado, han hecho un gran esfuerzo por mejorar el sistema migratorio, por optimizar los procesos, por entender la tragedia de Venezuela. La política internacional de Chile, del presidente Piñera, ha sido una política de firmeza, de respaldo a la situación de tragedia que vive el pueblo venezolano. Y por supuesto están estos factores que defienden a Maduro, sencillamente, porque utilizar la ideología para excusar la violación de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, es hacerse cómplice. Yo en estos días le decía por allá a una diputada que escribía por allí en una red social, que tratando a Guaidó de golpista y todo, yo le decía, pero Carmen señora, Hertz. sí, yo Siempre soy muy lo respetuoso mismo de las damas, pero ojo que ella fue partícipe de una organización terrorista en los años 80, sí, 70, así que hay que Ella tener... fue opositora a una dictadura. Y veamos Sí, que o sea, entonces ahora la dictadura de Maduro sí es buena. O sea, el tema de la locura, de la ideología es que deforma el pensamiento, deforma la lógica humana, la esencia de los seres humanos, que es tratar de por lo menos diferenciar el bien del mal. Entonces yo me hago cómplice de la maldad porque sencillamente yo comparto esa ideología y la ideología me impone mi conducta y me impone mi forma de vida. Entonces esas son las cosas que yo le he tenido que tratar de hacer entender a mucha gente, que la tragedia de Venezuela es una banda criminal, asesina, narcotraficante, de seres deformes existencialmente, de la peor calaña que ha parido la humanidad, que llegaron al poder. Yo les digo, imagínense ustedes
a Pablo Escobar Gaviria, este famoso narcotraficante de Colombia, que hubiese logrado su sueño de ser presidente de Colombia. Bueno, exactamente eso fue lo que pasó en Venezuela. Pablo Escobar Gaviria, que era el enfermo asesino genocida Chávez, llegó al poder y luego le heredó a Popeye, o sea, a su mano derecha, a uno de sus jefes de escolta, el seguir saqueando y destruyendo Venezuela, que en este caso es Maduro. Entonces, esos seres humanos deformes existencialmente son los que están dirigiendo Venezuela, con toda la maldad. No les importa la vida humana, no les interesa solo el poder. Pero no solamente son ellos, es el narcocomunismo cubano, el régimen narcotraficante de Cuba, criminal, asesino, genocida, que tiene 60 años matando a ese pueblo, es el que dirige todas las políticas en Venezuela. Dani, podríamos decir que en Venezuela sí hay intervencionismo, claro, pero de parte hay una invasión de Cuba. Hay una invasión desde hace 20 años. Hay más de 30.000 milicianos cubanos que dirigen las Fuerzas Armadas de Venezuela y que dirigen las operaciones de represión. Dejemos en claro eso, porque hay gente que no lo crea. Nosotros en Táchira, o sea, se quejan de la intervención estadounidense y llevan 20 años con intervención cubana. Ya les cuento lo que yo vi, lo que no me contaron, yo lo vi. En una de las protestas en Venezuela, un funcionario policial, militar de la Guardia Nacional cayó y unos jóvenes de la resistencia lo capturaron. Cuando capturaron a este funcionario con uniforme de la Guardia Nacional venezolana y lo interrogaron y le quitaron su documentación, tenía documentos cubanos y era cubano. O sea, ¿qué hacía un cubano uniformado de la Guardia Nacional de Venezuela reprimiendo, disparando y asesinando a nuestros jóvenes? Entonces, estos milicianos asesinos están en Venezuela desde hace muchos años. Pero no solamente eso, en días pasados vimos en la televisión mundial cómo estos aparatos de antiaéreos, de lanzamisiles antiaéreos rusos, llevados por las calles de Caracas por funcionarios militares rusos con armamento ruso, invadiendo las calles de Venezuela. ¿Y por qué estará metida ahí Rusia en el país? Bueno, porque hay muchos intereses. Ellos tienen un negocio de más de 17.000 millones de dólares que le debe el régimen cubano a Rusia, pero no solamente es una deuda, sino también son negocios de negocios oscuros, de pago, de tráfico de influencia, de pagos de comisiones. En Venezuela, por decir un caso, Venezuela compró unos tanques AMRX-30, unos tanques de fabricación rusa. Esos tanques gastaron no sé cuántos miles de millones de dólares y los trajeron a Venezuela como tanques nuevos. Resulta que eran tanques de desecho en Rusia. La empresa rusa que vendió esos tanques a Venezuela pagó grandes comisiones, hizo una gran cantidad de dinero y son empresas ligadas a Putin y al gobierno ruso, al poder ruso, de estos perros de la guerra que distribuyen armas por todo el mundo. Entonces, cuando la desgracia y la tragedia de Venezuela caiga, se van a saber todos estos negocios oscuros, y por eso es el temor del gobierno ruso de que esto se sepa, porque son empresas vinculadas al poder ruso, al propio Putin. Pero también está el caso del fondo chino. 50.000 millones de dólares en el fondo chino, un fondo que creó Venezuela con un acuerdo con China para suministro de equipos y materiales, y Venezuela le pagaba con petróleo. 50.000 millones de dólares. Resulta que cuando se investigó toda esta cosa, la cantidad de corrupción, la cantidad de pagos de comisiones, la cantidad de mafia que había detrás de todo este fondo era impresionante. Entonces, bueno, igual, cuando todo esto se muestra a la luz pública, los documentos, las pruebas que hay sobre la corrupción de estos fondos, con empresas vinculadas al gobierno chino. Entonces, por eso se meten en Venezuela, porque no quieren que se sepan la verdad, pero además hay grandes negocios. 50.000 millones de dólares de deuda con China y 17.000 millones de deuda con Rusia, que nosotros lo hemos dicho, y el presidente Guaidó lo hemos dicho, vamos a reconocer las deudas que tengamos que reconocer y que sean legales. Vamos a pagar lo que debemos, lo que este régimen se comió y malgastó, se robó. Y se robó. Pero, ojo, entonces tenemos una invasión, tenemos unos militares actuando en Venezuela, y yo no veo una sola protesta de la izquierda en las calles de Santiago diciendo que salgan los cubanos y que salgan los rusos de Venezuela. Pero si vieran un solo marín en las calles de Caracas liberando a Venezuela, porque es la única opción que nos queda, esperen ustedes que eso ocurra, porque eso va a ocurrir. Vean ustedes cómo van a trancar calles, cómo van a tirar piedras, cómo van a quemar autos. En la embajada de Venezuela. Van a estar ahí en la embajada insultando, maltratando y vejando a nuestros ciudadanos. Tratando de gusano a los venezolanos. Así es. Bueno, que mucha la izquierda latinoamericana se ha gozado de la riqueza de Venezuela, ha vivido de la riqueza de Venezuela, del petróleo y del dinero del narcotráfico. Aquí hay diputados, hay senadores que han llegado a sus cargos porque Chávez y Maduro les ha financiado la campaña. Ustedes recuerdan el famoso maletín de Antonini Wilson en Argentina, un tipo que llegó a Argentina con un maletín con $800.000 en efectivo para la campaña de la corrupta Kirchner. Bueno, esos grupos criminales del régimen venezolano, narcotraficantes, con dineros en efectivo, han financiado a muchos grupos políticos en este continente, y son los que hoy defienden a Maduro, son los que hoy, por su odio visceral y neandertal
hacia los Estados Unidos, no quiere que nuestro pueblo sea libre, que nuestro pueblo se está muriendo, que tenemos más de 300.000 niños en riesgo de muerte inmediata por falta de atención médica, por desnutrición. Tenemos el 70% de la población infantil en desnutrición, 80% de la población adulta con desnutrición, 90% de los hospitales no funcionan en Venezuela. O sea, tú te mueres por un dolor de cabeza, tú te mueres por la falta de un antibiótico, por la falta de una pastilla para la tensión, por la falta de una pastilla para la diabetes. Es una tragedia humana de incalculables magnitudes. ¿Y qué quiere la izquierda rancia, ultrosa del continente? Que el pueblo venezolano se muera. Yo le pongo el ejemplo a todos cuando les digo esta situación de Venezuela. Es como que en su casa, quienes me están viendo, llega una banda criminal armada, secuestra a su familia, a sus hijos, a sus hermanos, a sus tíos, a sus primos y comienza lentamente a matarlos, o con un balazo en la cabeza o de hambre. Y usted trata de negociar y trata de hablar y trata de pedir que los liberen y hasta le ofrece plata para que los libere, y los tipos asesinos, psicópatas, dicen que no, que están secuestrados y son de ellos. ¿Qué hace usted como ser humano y como persona en la necesidad de salvar a sus seres queridos? Invitar a carabineros, invitar a las Fuerzas Armadas, pedirles que por favor en una operación armada libere a sus seres queridos. No, y aquí tenemos que decirlo en claro, que uno llamaría a carabineros a las Fuerzas Armadas, pero también están corrompidas en Venezuela. Quiero hacer un punto respecto a lo que dijiste en un inicio. Yo lo comenté en el capítulo pasado, nosotros hicimos una pequeña conversación respecto a un video que circula en redes sociales ¿cómo se llaman? Los colectivos de Maduro, con dos cabezas de dos opositores, haciendo mofa, que dicen acá estoy apoyando a mi presidente Guaidó. Entonces, a mí me han llegado mucho registro audiovisual, de acuerdo a los medios que tengo yo digitales, donde también tengo un discurso bastante antichavista, hay que ser claro en eso. Porque estoy a favor de los derechos humanos simplemente, o sea, es una cuestión ni siquiera, aparte de la diferencia ideológica en conceptos, digamos, de una visión económica, no, esta cuestión es una cuestión netamente de derechos humanos. De vida, claro. ¿Ya? Entonces, nosotros estábamos comentando, y yo les comentaba exactamente lo mismo que tú estabas diciendo a los chicos en el capítulo anterior. Imagínense Pablo Escobar o algo similar. Es como la tiranía de un narcotraficante más peligroso está gobernando Venezuela. Entonces, con ese ejemplo, con ese video, ¿alguien podría seguir apoyando un régimen así? Me parece insólito. Y por otra parte, algo que comentaste también, aparte de ese odio visceral que existe contra Estados Unidos, digamos, esa cuestión más bien ya, los grupos de izquierda de otros países pueden tenerlo, pero en Venezuela Maduro es un recurso básico simplemente para no dejar el poder y no seguir robando simplemente. No, y porque no siga matando a nuestra gente. Vimos aquí como unos asesinos la semana pasada en una tanqueta de la Guardia Nacional, que es uno de los órganos represores del régimen más criminal y más sanguinario, le pasaba por encima a un grupo de jóvenes desarmados. Y Mujica dijo que no hay que ponerse delante de las tanquetas. O sea, yo no sé cómo referirme el líder de la paz a ese mundial. señor, no sé cómo referirme a ese señor sin que me salga de las vísceras decirle lo que se merece. O sea, es una vergüenza para la raza humana ese señor Mujica. Es una vergüenza para la raza humana que un ser humano piense de esa manera así, porque es como decir que aquí a los que asesinaron en la dictadura, que también hubo personas asesinadas en la dictadura. Era culpa de ellos por ponerse enfrente de la pistola, claro. Sí, de las balas de los militares, ¿para qué se le pusieron al frente? O como él, que estuvo preso 12 años, ¿para qué se metió? ¿Y para qué ofendió y para qué actuó en contra del régimen militar de Uruguay? Bueno, entonces, Mujica viene el Tupamaro, así que tiene un pasado terrorista también. Ese nivel de miseria humana de esa izquierda recalcitrante y podrida, es difícil no calificarla, o sea, no darle calificativos, porque cuando tú ves a esos muchachitos, además, porque no pasan de 20 años atropellados, asesinados por una tanqueta, de un desgraciado enfermo psicópata que le pagan para que vaya y mate a esos muchachos. Entonces uno dice, no puede haber tolerancia con la maldad. O sea, yo no soy tolerante con la maldad. Te quiero hacer una pregunta al respecto. Yo he escuchado mucho esto, no sé, no tengo ninguna prueba al respecto, más bien lo he escuchado de gente de gente de la comunidad de Venezuela. ¿Es efectivo de que Maduro liberó a los peores delincuentes de las cárceles de su país para tenerlo dentro de sus milicias armadas? Claro, y con pruebas además. Iris Varela es una de las más psicóticas y enfermas mentales del régimen, es la ministra del sistema penitenciario. No sé, ya nos queda claro que todos están enfermos. Sí, pero ella es una de las más radicales y locas del régimen. Ella es la ministra del sistema penitenciario, es la jefa de todos los presos en Venezuela. En Venezuela las cárceles las dirigen pranes. Yo cuando estuve preso la dirigía estos pranes, que son presos, asesinos que están armados dentro de las cárceles y deciden quién vive y quién muere dentro de la cárcel. Ellos ponen las reglas y ponen las normas. Ellos son los que también descuartizan a personas, así como el video que tú pasaste, yo los vi.
No me contaron, porque yo estuve 2 años preso. Veía cómo descuartizaban a las personas. Esos tipos que hacían esa labor de descuartizar, de cortar cabeza, de cortar brazos, de picar en trozos a las personas, por distintas razones, esos tipos asumieron poder con este régimen. Uno de ellos, y no digo el nombre porque seguramente todavía me puede mandar hasta en la distancia a asesinar, era Pran, cuando yo estaba preso. Era del grupo de asesinos. Exacto. Un día fue reclutado y se lo llevaron, así como a varios de los más. Fue liberado de la cárcel. Liberado de la cárcel pagando 30 años de condena. Resulta que es hoy día una de las manos derechas de Iris Varela, uno de los jefes de seguridad y uno de los hombres millonarios que se hizo muy rico al lado de Iris Varela, y son los que tienen poder y manejan colectivos. Un tipo con una deformación mental que es capaz de cortar en trozos a otro ser humano y que además tiene poder del Estado. ¿Qué va a hacer? O sea, un Charles Manson estaría ahora rico en Venezuela y mano derecha de Maduro. Y mano derecha de Maduro. ¿Qué va a entender de diálogo político, de negociación, de comunicados diplomáticos, de sanciones internacionales? Eso no entienden nada de eso. No lo comprenden. Ellos solamente, su doctrina del poder es: tengo las armas, tengo la plata y los domino a todos. Si alguien se pone en contra mía, lo elimino. Esa es su doctrina del poder. Disculpa, es Dani, la misma doctrina de los narcotraficantes. Disculpa, Álvaro, y disculpa, Dani. Yo quiero ser súper honesto con ustedes. Yo la única pregunta que le iba a hacer al caballero del Frente Amplio que venía era si, bueno, tenemos unas imágenes también para proyectar ahí que Fakir nos puede poner en la pantalla. Lo único que le iba a preguntar era si es que no se le emblandece el corazón con ese tipo de imágenes. Porque, por ejemplo, acá tenemos en la transmisión, muchas gracias a quienes están siguiendo la transmisión a todo esto, yo de verdad que estoy choqueado con todo lo que me cuentas. Una de las personas que está con nosotros en la transmisión nos dice: te manda saludos, Dani, y dice: muchas bendiciones. Un día como hoy, hace 2 años, mi hermano fue asesinado por la culpa del gobierno asesino chavista madurista. A mí de verdad que me gustaría preguntarle a todas las personas que están de acuerdo con lo que está pasando en Venezuela y también que están de acuerdo con que Venezuela resuelva sus problemas de manera autónoma y democrática, si no les duele que de verdad pasen estas cosas, porque a mí de verdad que me chocan, a mí me golpean mucho. Personalmente a mí me cambió la posición después de ver todo este tipo de cosas, todos estos registros audiovisuales, ya en una era donde existe el internet por todos lados, donde la mitad del mundo tiene acceso a internet. Me parece insólito seguir apoyando una dictadura en primera instancia, y en segunda instancia he cambiado un poco porque mi postura inicial era en que los organismos internacionales pudieran ejercer cierta presión, pero como dice claramente Dani, esta gente no entiende lógica, entonces no estaría en desacuerdo ante una intervención de cualquier carácter que saque a Maduro. A Maduro hay que sacarlo del poder a como dé lugar. Esa es mi posición. Y uno de los argumentos imbéciles que se utiliza para defender a Maduro es decir que gracias a las sanciones de Estados Unidos Venezuela está como está. Sí. Miren, señores, en 2010 tenemos un video ahí sobre el bloqueo que en 2010 en Venezuela no teníamos ni papel higiénico. Te estoy hablando de 2010. Exacto. No teníamos papel higiénico. Con una de las mayores fortunas de toda la historia de la humanidad que llegó a Venezuela, producto de la subida del petróleo y de ser uno de los principales productores de petróleo en el mundo. Chávez manejó más de 1.500.000 millones de dólares en todo lo que ingresó a Venezuela por concepto petrolero. Solo petrolero, sin hablar de impuestos, que también ha sido el equivalente. O sea, una fortuna que no cabe en las calculadoras. Y se calcula que se robaron más de 400.000 millones de dólares. Decía por ahí un famoso economista que fue profesor mío, decía que ni el saqueo a las tumbas egipcias fue de tal magnitud como el saqueo que ocurrió en Venezuela. Cuando nacionalizaron PDVSA, en 4 años aumentó con 4 veces la cantidad de empleados al interior y la venta, digamos, los ingresos, las utilidades eran las mismas. Más hay que tener en consideración además que después el precio del barril bajó considerablemente, entonces culpar esto del bloqueo económico es absurdo. No, sí, es muy idiota. Pero para terminar la idea, para que los oyentes sepan por qué es un argumento idiota y sin ningún tipo de asidero. Las primeras sanciones directas que ocurrieron durante todo este periodo fue en 2015, que las impulsó Obama cuando estaba saliendo de la presidencia de la República de los Estados Unidos. Y solamente fue a 10 funcionarios del régimen, a 10, con nombre y apellido. No fue a la nación, no fue al país. Estamos hablando de 2015. Sí. Y todos recuerdan qué es lo que ocurría en Venezuela, los que han leído y han hecho seguimiento de la tragedia venezolana, qué ocurría en Venezuela antes de 2015. Hambre, miseria, necesidad, escasez, inseguridad, muerte. Entonces, que utilicen la tragedia de Venezuela y decir con el argumento estúpido
y absurdo para tratar de engañar a bobos, que es por el bloqueo de Estados Unidos que estamos viviendo esta tragedia, mire, eso no encaja en la lógica humana. No, sí, hay algunos que dicen, no, es que el petróleo de Estados Unidos y la cuestión... Amigos, la dependencia de Estados Unidos del petróleo de Venezuela terminó en el año 2003. En este momento, las únicas personas que están, digamos, comprando ya a destajo a Venezuela el petróleo es China. Y no se está hablando de la intervención china, de la intervención rusa, de la intervención cubana. Podríamos poner eso le Hasta iba a iraní, decir a Fakir. hasta iraní. Podríamos hasta poner iraní. el video de la cava, por Como favor. para ir terminando, digo Más o yo. menos para- Pongamos el video. Para contextualizar el tema del bloqueo. Soberano y casi no hay transporte en Valencia. ¿Cómo? O sea, ¿cuál es la decisión real de transporte hoy a propósito de los autobuses que tú Mira, trajiste? si hay un sitio donde existe una solución del transporte es precisamente en Valencia. O sea, los Drácula han venido a resolver muchísimo. Escúchame, si yo no hubiese traído esos autobuses con la autorización del presidente, yo no sé qué hubiese pasado en Valencia. Pero entonces, ¿cómo se habla de un bloqueo si tú puedes traer autobuses de Estados Unidos? What? ¿Pero qué? ¿Me vas a rayar a mí? No, yo te estoy preguntando. Ah, Estoy preguntando. bueno. Ya, no podemos. Bueno, eso- Para contextualizar un poco, el entrevistado es el gobernador de Carabobo, no sé, en su momento, porque este video tiene alrededor de Me 2 vas a años. rayar a mí. No, yo No. ¿Todavía no? Fakir, cortemos el Me video. vas a rayar, En ¿no? honor al tiempo. no, yo Sí. Todos vieron el video. Para contextualizar un poco, el entrevistado era La Cava, el apellido era el gobernador de Carabobo, si no me equivoco, en la ciudad de Valencia. Y este fue consultado por el entrevistador porque él decía que gracias a su gestión y la permisividad del presidente Maduro, que nadie le puede llamar presidente a esta altura, él mejoró el sistema de transporte público en la localidad que él representa como político. Entonces el entrevistador le pregunta cómo pudiste traer los vehículos de Estados Unidos si supuestamente hay un bloqueo comercial. Bueno, hay muchos registros más al respecto No, en- eso fue audiovisual. impresionante, no lo había visto yo. De verdad que. Es notable la respuesta que le pone, que dice La Cava, así como es como que yo no puedo decir nada. No Pero- puedo decir nada, ni siquiera dice no tengo argumentos, sino que simplemente lo que entiendo yo que trata de decir con esa gesticulación es que si él habla, algo le puede pasar. Pero es que el tema es que, con ese respecto al transporte, en todo el país acabaron con el sistema de transporte público. La mayoría del transporte público en Venezuela era de empresa privada, de iniciativa de personas, de grupos que se hicieron cooperativas de transporte. compraron Libre varios mercado autobuses. nomás, pues. Y- Se adapta a y- todo. Bueno, acá Y había- hicieron, acá el Transantiago Pero pasó en democracia y- algo parecido. Imagínense a Santiago, ¿ok? Sin micros, sin una micro circulando, solo con el metro gratis. ¿Ok? Que funciona en algunas horas y en otras horas no, porque la energía eléctrica cada rato es cortada. Estamos hablando de Caracas, la capital. Valencia es una ciudad que tiene más de 3 millones de habitantes. O sea, son ciudades grandes. Y el tipo compró unos autobuses. Los Trans Drácula que se llaman. Sí, los Trans Drácula, que son esos autobuses amarillos que vemos en las películas de los colegios americanos. Que estaban de desecho ya, que los habían sacado de circulación, porque eran muy viejos. Los compró, hizo un gran negocio en dólares, se ganó una buena comisión. Ni siquiera eran vehículos No, modernos. nada, moderno. Esos autobuses amarillos escolares que ustedes ven en las películas. Que acá sirven para los feriantes. Bueno, eso se los trajo para Valencia en un gran negociado, los compró allá a precio de gallina flaca, los metió aquí como presupuesto de autobuses de primera y se ganó una gran comisión. Eso es la mentalidad de estos criminales. No sé, hay que ser enfermito para decir que hay robarse bloqueo. todo lo que puedan robar, ¿me entiendes? Y va, ahora, evidentemente, quien no entiende esta complejidad de lo que es la destrucción estructural del país, de mi país, evidentemente, yo le digo a muchos de estos defensores de Maduro, que hablan de eso, de la paz, que el camino de la paz, que en Venezuela tiene que ser por la vía pacífica y por el diálogo. Yo le digo, mire, ¿sabe qué? Aquí están las llaves de mi casa, yo siempre se las saco. Aquí están las llaves de mi casa en San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela. Tome, yo se la doy. Le presto mi casa, no se la regalo, se la presto. Por 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Si usted va a Venezuela y logra sobrevivir, logra regresar vivo de Venezuela a Chile, ¿sí? En la actual condición. Si logra hacerlo en mi casa, viviendo en mi casa, que no va a pagar alquiler, y retorna vivo de Venezuela, usted, si mantiene su forma de opinar y de pensar, definitivamente usted es un fenómeno. ¿Me No, entiendes? sí, yo creo que Bien. tiene toda Porque lógica. es que no hay nada en Venezuela, viejo. No hay comida, no hay transporte, no hay medicina. Viejo. Y entonces tú pretendes
que uno de los países más ricos del mundo, con las mayores reservas petroleras del mundo, De todo el mundo. esté en una situación como la que está Venezuela, no tiene justificación en la lógica humana, no la tiene, no hay manera de justificarlo. Bueno. Entonces, el que defiende esto definitivamente está loco. Bueno, Dani, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Tremendo Muchas invitado. gracias a ustedes también por estar con nosotros conectados. Y vamos a volver, ya saben, todos los martes desde las 11 de la mañana vamos a hacer Libertad en Serio. Muchas gracias a los que estuvieron con nosotros. Shame on you, Frente Amplio. Chao. Chau, 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 chau. Chao, chao.